Bueno, que Dios nos puede bendecir, Señor, ¿no? En esta tarde es lo que, bueno, yo creo que todos venimos con un corazón así, ¿no? Reconociendo que tenemos una necesidad de que Dios nos hable, que Dios nos instruya, que Dios nos alimente, que, bueno, necesitamos la bendición de Dios. Es algo que necesito, ¿no? En mi vida, en cada día. Y la bendición, pues, a veces no es siempre lo que yo a lo mejor pienso, ¿no? O lo que yo deseo, pero hay que estar atento, porque siempre lo que viene de Dios es lo mejor, ¿no? Es lo mejor. Y necesitamos estar siempre atentos a lo que Dios tiene para nuestra vida. Yo no quiero quitar mucho tiempo, quiero de verdad que podemos adorar, preparar nuestros corazones, porque después pues Oli nos contará su testimonio, Paco nos dará el mensaje. Pero sí que quería leer un versículo, dos, voy a leer, uno en Hebreos, en la carta que es a los Hebreos, en capítulo 4, y en versículo 12, es un versículo que, bueno, lo conocemos, lo hemos escuchado muchas veces, lo tenemos a veces presente en nuestra vida, pero porque son de las palabras de Dios que son importantes, ¿no? Dice, porque la palabra de Dios es viva y ¿qué? Y eficaz. Es viva y es eficaz. Y eso nunca se nos tiene que... La palabra de Dios es muy eficaz, ¿eh? Es algo que transforma el alma, que puede cambiar nuestra vida. Dice que por su palabra hemos nacido, ¿no? La palabra viene y nacemos de nuevo por la palabra de Dios. Es algo tan importante. Por eso cuando uno escucha, cuando estamos aquí escuchando lo que Dios... Aquí puede suceder lo que realmente tiene que suceder, que es un milagro. Nacer de nuevo, nacer de Dios es un milagro que Dios hace, ¿eh? Por eso no podemos nunca tener en menos lo que huimos. Jesús dice, mirad cómo huís, mirad cómo huís. Porque con la medida que mides, te será medido, ¿no? Es muy importante cómo estamos delante de lo que es la palabra de Dios. Es viva, es eficaz. Dice, es más cortante que toda espada de dos filos. Es lo más cortante. No quiere enseñar que es algo que tiene un poder de cortar que más de lo que el hombre puede llegar a entender. Que toda espada de dos filos y penetra a partir el alma y el espíritu y la conjuntura y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones ¿de qué? Del corazón. No quiere decir que entra hasta ¿dónde? Hasta lo más profundo. Hasta lo más profundo del hombre. Donde está el espíritu del hombre, dice que separa, que pone en claro, ¿eh? Por eso cuando una persona escucha la palabra de Dios, no es como escuchar otra cosa, ¿eh? Ahí ocurren cosas. Todos cuando hemos escuchado por primera vez la palabra de Dios, algo ocurre dentro de nuestro corazón. Ahora, ahí es donde Dios quiere ir, a lo más profundo, donde está la sinceridad, donde realmente somos tú y yo. Donde no hay apariencia, donde no hay lo que yo muchas veces quiero que los demás vean, hasta hay un engaño en nosotros mismos, donde a veces, ¿tú te ha pasado que a veces parece que te quieres engañar a ti mismo? Convencerte a ti mismo. Pero Dios quiere llegar a lo más profundo, donde realmente tú sabes quién eres, quién soy, qué es lo que hay en nuestra vida. Y ahí es donde quiere hablarnos, ahí es donde realmente quiere. Y desde ahí, si nosotros aguardamos eso, dice, hay una bendición. Vamos a leer un salmo, y aquí quiero dejar un Salmo 119. Y el versículo 2 de este salmo nos habla de que la respuesta de Dios
la respuesta de Dios hacia las personas que aguardan su palabra. Y aquí nos dice dónde hay la palabra hay que guardarla tal y como es, ¿no? En lo profundo de nuestro corazón, aquello por lo cual Dios la ha enviado a nuestra vida. Dice, bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón que le buscan. ¿Ves? Cuando realmente nosotros ahí, cuando el otro día se nos comentaba eso de cuando la Biblia nos enseña de todo corazón, habla de la sinceridad, de lo profundo, de lo más profundo en tu corazón, donde realmente somos sinceros, desde la sinceridad de nuestro corazón, desde lo más profundo, ahí donde Dios dice que su palabra penetra, lo más profundo. Ahí dice, los que guardan, dice, son que bienaventurados. Dios mismo nos enseña que las personas que realmente reciben así lo que es de Dios y lo aguardan y lo ponen por obra, van a ser felices, bienaventurados, dichosos, ¿no? Yo sé que eso es un ejercicio que, como se nos hablaba en estos días, nosotros por causa del pecado no hemos acostumbrado a vivir muchas veces una vida muy a lo superficial, ¿sí? Muy a lo superficial. Pero Dios quiere impartir vida ahí, en nuestro espíritu, y quiere hacer una obra en nuestros corazones. Y a veces, yo por eso digo que importante es la hora de adorar, de poner nuestro corazón, de disponer, de preparar el corazón, ¿eh? Porque su ejercicio a veces parece sencillo, porque lo entendemos en nuestra mente de lo que acabamos de decir, pero después la hora de la realidad es, qué batalla es. Como siempre queremos, de alguna manera, poner otra cosa de la que Dios nos quiere mostrar, lo que nos quiere descubrir, lo que nos quiere hacer ver, ¿no? De poder estar en esa sinceridad con Dios, ¿no? Yo creo que no hay mejor manera que ponernos delante de Dios, adorarle, como Él es Dios, que conoce lo que somos, lo que hay en nuestra vida, de poder ponernos delante de Él y decir, Señor, yo quiero que tú obres en lo profundo, no ahí, porque es su plan. Y quiero ser transformado, quiero ser esa persona bienaventurada, quiero aguardar tus dichos, ¿no? Amén. Pues que Dios nos bendiga. Buenos días a todos. Me gustaría contaros un poco mi testimonio. Y bueno, yo la verdad es que he tenido el privilegio de crecer en la obra. Desde pequeñita me crié pues escuchando la palabra del Señor, iba a las reuniones y bueno, más o menos yo no tengo problemas de drogas ni alcohol ni nada por el estilo, pero en la adolescencia, ya en la época del instituto, pues ya pues es la época de pues, tomar decisiones, de querer saber tu lugar pues entre tus amigos, tal. Y yo veía que pues en el mundo había como una cierta libertad y veía que todo el mundo pues hacía lo que quería y yo, claro, volvía a casa y pues hay ciertas normas, hay ciertas normas en el centro. Y decía, bueno, ¿por qué yo no puedo ser como ellos? ¿Por qué no soy libre? Aquí estoy esclavizada. Me encerraba en mi mundo y salían cosas de mi corazón que estaban mal. Y empecé a enfadarme por todo me parecía mal, no estaba conforme con nada, me encerraba en mí misma todo el tiempo, no era sincera con la gente que estaba a mi alrededor, mentía mucho, mi orgullo me impedía acercarme y hablar. Y me hundí mucho. Entré en un bucle muy, muy feo del que ya no podía salir en realidad. Y recuerdo que pues todas las personas que me ayudaban me decían, a pesar de verme así, me animaban, me decían, pues Olivia, ríndete a Dios, acércate a Él porque Él te va a escuchar. Y yo no quería estar sola, la verdad, no. Decía, sí, vale, en una parte es verdad, sabía que hay un Dios es real, pero algo me ataba y quería estar sola, no quería, no sé, quería solucionar mis problemas por mí misma y en realidad no podía, necesitaba ayuda.
Entonces, cuando ya terminé el instituto, pues quería hacer como un grado medio y recuerdo que una mañana me levanté a leer y estaba pensando y de repente escuché una voz que me decía que yo como que podía aportar mi grano de arena en la obra, que nada de lo que hay fuera me va a saciar, sino que en realidad puedo dar más de mí misma en la obra, nada de fuera va a llenar mi vida, solo Cristo puede llenarla. Y me gustaría ir a Santiago 4. Santiago 4:8. Que dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Y tardé mucho esa voz seguía en mi interior y como que me resistía. Digo, bueno, pero es que yo quiero hacer esto, quiero hacer algo con mi vida, no me quiero quedar aquí. Y esa voz seguía ahí, cada vez más fuerte, y al final me rendí. Digo, bueno, pues es verdad, me rendí totalmente. Digo, vale, voy a confiar en ti, porque solo tú sabes lo que es mejor para mi vida. Yo realmente fuera nada me va a saciar, no hay nada que digas me aferro a esto y hasta el final, no, solo Cristo es esa roca que está ahí para nosotros, ¿no? Y recuerdo que a pesar de decidir confiar en Cristo, todo cambió. Yo ya me sentía de otra manera, pues podía contar más con las personas, me sentía bien, ya no estaba tan quiero esto, quiero lo otro, sino que pues poco a poco Dios iba tomando forma en mi vida. Y hoy por hoy pues estoy agradecida pues a todas las personas que estuvieron a mi lado, luchando por mí, orando por mí, porque sé que no ha sido fácil verme tan mal y pues sigo creciendo en el Señor, sigo confiando en Él porque solo Él sabe lo que es mejor para nuestras vidas y si decidimos poner toda nuestra confianza en Él y acercarnos con un corazón sincero, Él se va a acercar a nosotros. Y bueno, eso es todo. Bueno, buenos días a todos. Vamos a continuar. Yo quiero dar gracias a Dios por el testimonio de Olivia, que la hemos visto crecer, la hemos visto con sus luchas de adolescente, que no son las nuestras. Nosotros en otro momento pues luchábamos ya siendo mayores contra otro tipo de cosas, pero cuando Dios nos llama en una edad así temprana, en medio de una convulsión que es la adolescencia, que no sabes ya ni qué hacer ni cómo te llamas, ¿no? Porque es que la adolescencia es algo muy, muy complicado. Y cuando Dios te llama en esos momentos, ¿verdad? Pues la reacción que se debe de tener es la que nos ha testificado, ¿no? Se resistió, pero al final se rindió al que le ama, al que ama su alma. Y eso, bueno, es alimento también para los demás hermanos. Llevamos el tiempo en Cristo que llevemos, es algo hermoso, algo precioso y algo que nos llena y nos
y nos da fe para continuar trabajando en la obra del Señor, porque no es en vano, nunca, nunca. Vale, vamos a empezar con el mensaje de hoy. Quería hacer una breve entrada para que cada uno nos pusiéramos en la posición real que tenemos en nuestra vida, ¿no? No en la que yo creo, no en la que yo quiero mostrar, sino en la que es, ¿vale? Y el por qué, cuando yo escucho la palabra de Dios, cómo la discierno, cómo la distingo, cómo la percibo, ¿eh? Yo no percibo ahora las cosas del Espíritu de Dios como las percibía al principio, que no le conocía, que estaba empezando a oír el Evangelio, las buenas noticias para mí, yo no las percibo igual. Para mí, la Biblia, la palabra de Dios nos escribe cada paso. Nos dice, mira, esto es así por esto, y estás así por aquello. Y tú, esto, lo tiene todo tiene orden en Dios. Todo tiene un orden. Entonces, me gustaría hacer esta introducción y voy a leer algo que tengo aquí apuntado. Dice, el que se encuentra en el momento, ¿no? Entendemos esto, el que se encuentra, porque ahora nos encontramos en una situación cada uno diferente, ¿vale? Algunos parecida, pero en otros totalmente diferente. Cuando nos encontramos en una situación como espiritualmente muertos, y esto hay que aceptarlo. No, pues si yo estoy muy vivo, pues anda que no tengo yo ganas de hacer cosas, pues anda que no me queda... No habla de esta muerte, ni de esta vida, ¿vale? Ni de estos proyectos. Habla del interior tuyo y mío, a donde está mi espíritu. Es esta parte del ser humano que ya hablábamos el otro día, que es una realidad, que es invisible, pero que es real. Y esa parte tiene que ser dada vida, tiene que resucitar, porque está muerto. Y ahí empiezo a encontrar yo el porqué, cuando yo escucho el Evangelio, las palabras de Dios, para mí las interpreto como locura. No sé, posiblemente haya entre nosotros alguien que todavía está en esa situación, que está escuchando y lo que percibe en su espíritu, que todavía no tiene vida, no se puede relacionar con Dios porque no ha habido un nuevo nacimiento, cómo la percibe el Evangelio, lo percibe como locura. Esto está escrito. Dice, bueno, yo no tanto como locura, pero te voy a decir algo más. Todo le suena ridículo. Es ridículo. ¿Cómo va a ser esto así? ¿Cuánta gente se burlaba de las buenas nuevas? ¿Cuánta gente se burlaba de los discípulos, de los apóstoles, de Jesús mismo? ¿Cuánta gente se burla hoy por hoy, diciendo que el Evangelio es algo ridículo? Esto es una locura. ¿Cómo va a ser esto? ¿Por qué? Porque se encuentra en una situación interior, espiritual, en esa parte de la vida del ser humano, está muerto. Y escrito está, que dice, muertos en nuestros delitos y pecados. Pero Cristo dice que este acta de delitos y pecados, dice que lo llevó a la cruz. Y allí los clavó. Y allí sustituyó la vida de los hombres para que en el que Él crea, dice, no se pierda, no se destruya, sino que tenga una eternidad en la gloria de Dios. Esto es muy importante. ¿De dónde sacaba este ejemplo Pablo? Del acta. En esos tiempos, en las prisiones, tenían en la puerta de cada celda un escrito donde se escribía cada delito y cada crimen que había cometido esa persona que estaba allá dentro. Y tenían una cierta, era una tinta con la que escribían, que no era como la de ahora, evidentemente, eso es fácil,
que se podía borrar. Se borraba fácilmente. Esto es lo que ha hecho Cristo. Este hombre preso, muerto en sus delitos, en sus pecados, atado al pecado, dice que el Señor fue a tu celda y a mi celda, a donde yo estaba muerto, y fácilmente borró cada delito y cada pecado. Eso es digno de alabanza. Eso es digno de adoración. Eso es digno de honra y de temor. El Evangelio no es algo, no es locura, no es algo ridículo. Es una realidad que gracias a Dios, estamos pudiendo oír la verdad. Si su condición espiritual es muerta, no tienes capacidad. Yo no tenía capacidad, me sonaba bien, no me sonaba mal, pero lo veía tan imposible, tan ridículo. Digo, ¿cómo puede ser esto? Si para lo que yo tengo, que creía que yo sabía lo que me pasaba, dice, hay mucha gente que se dedica a esto. ¿Cómo alguien, como este libro, que es palabra de Dios, va a poder hacer y liberarme? Lo encuentro ridículo. Yo no tenía la capacidad. No la tenía porque estaba muerto. ¿Un muerto es capaz de algo? Evidentemente diríamos todos, negativo. No puede. Entonces tenemos que, mínimo, escúchalo. Mínimo, intenta creer de que tu ser y el mío tiene un alma y tiene espíritu. Y en el espíritu del hombre es la manera, es la forma, es el lugar, es la parte de mí que se puede relacionar con Dios. Yo no me puedo relacionar con Dios con mis sentimientos, porque son sentimientos. Yo no puedo relacionarme con Dios de una manera mental, porque mi mente es olvidadiza, porque no es como Dios nos ha diseñado. Cuando Adán y Eva pecaron, murieron en su espíritu, separados de Dios. Y cuando el Señor nos atrae es porque tú y yo estábamos separados, muertos, separados. Esta es la muerte, nos separamos, el cuerpo del espíritu. Separados de Dios. Y no tenía la capacidad de discernir lo que era espiritual. No me sonaba mal. Hasta podía darlo por bueno. Pero me era incapaz, no tenía la capacidad de cumplir. Es imposible que un hombre, una mujer natural, de nacimiento, en su condición caída de pecado, separado de Dios, tenga la capacidad de cumplir cada mandamiento de Dios. Quiero cumplirlos, no puedo. El pueblo de Israel quería cumplirlos, no podía. Pero ahora estamos en otra dispensación que se llama. Es después de la muerte y la resurrección de Cristo, que nos dice, si eres limpio de tus pecados, el Espíritu de Dios vendrá a morar junto a ti. Y eso nos capacita para discernir, para distinguir lo que viene de Dios. Por eso ninguna religión vale, ninguna. No vale. Ni tampoco, fijaros, ni tampoco la religión que a veces dicen evangélica, no es un nombre. Si es una religión evangélica es un error. Los cristianos no tienen religión, tienen una relación con Dios. No hay una religión. Porque por medio de una religión nadie puede conectar con Dios. Tiene que ser resucitado en su espíritu, porque murió y nacimos muertos en delito. Así están las cosas. ¿Me acompañáis conmigo un momento a la primera carta a los Corintios en el capítulo 2, versículos 12 y 14, y dejamos este asentado este pensamiento en la Biblia, que es de donde sale. Primera carta a los Corintios. Y parece que me estoy desviando del mensaje principal de hoy. Pero bueno,
Si es por aquí por donde el Espíritu quiere que hablemos, vamos a hacerlo. Entonces, dice, y nosotros, 12, y nosotros, dice, no hemos recibido el Espíritu del mundo. ¿Ves? No lo hemos recibido. Eso no es lo que hemos recibido de Dios. El Espíritu del mundo, que es muerto, que es muerte. No. Sino que el Espíritu que proviene de Dios, que es el que nos da vida, y que no es algo ridículo, que no es una locura, que es una realidad. Por eso el Evangelio se predica con poder del Espíritu, ¿no? No con poder de una religión, de una teología seca, sin espíritu. Llega a mi mente y ahí quedó todo. No me salva. El Espíritu de Dios salva por medio de Cristo. Ahora dice, sino el Espíritu que proviene de Dios. Dice, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Fíjate, ¿sabemos lo que Dios nos concedió? A veces no somos conscientes, andamos por este mundo y no somos conscientes de la concesión que ha hecho Dios a nosotros. Cuando alguien nos concede algo, nos da algo, nos abre una puerta, nos concede el poder entrar, el poder ir allá, el poder ir acá. Tengo que entender hacia dónde se me ha concedido, qué es lo que se me ha concedido. No puedo entrar así. Esto no es sobre la marcha, necesito comprender. Y para comprender, para percibir lo que es del Espíritu, necesito que mi espíritu sea resucitado. Resucitado, juntamente con Él. ¿Ves? Seguimos. Dice 13, dice lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, ¿ves? Mental, sino con la enseñanza del mismo Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. 14. Pero el hombre natural, dice, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, no puede. Dice, porque para él, ¿qué son? Locura. No las puede percibir, no entiende lo que... Dice, esto es imposible. Esto es ridículo. ¿Verdad? Y no las puede entender. Dice, porque se han de discernir, de distinguir de una manera espiritual. Y cuando somos espirituales, no quiere decir que andemos sobre, ¿verdad? Sobre una nube o algo de este tipo, ¿no? Sino cuando a veces hay personas hasta que te quieren... no sé, como amedrentar, diciéndote, no, tú eres muy espiritual. Yo aprendí esto también. Mi respuesta era, ojalá que lo fuera más. Ojalá que lo fuera más, porque así estaría mejor y tendría más de Dios y demás. Se deben discernir espiritualmente. Si tienes una oración en tu mente, en estos días, en este tiempo, añade esto, Señor, necesito tu vida en mí. Quiero percibir bien. Yo no quiero estar oyendo y oyendo, o habiendo oído, creyendo de que es una locura y de que esto es ridículo. Por desgracia, y lo digo de verdad, ¿cuántas personas hemos visto pasar por la obra en la que vivimos y en la que servimos de esta manera? Se han ido creyendo que esto era algo ridículo, aunque eran convencidos, pero su orgullo no les dejaba decir, no, prefiero ser un mundano a ser un hombre cristiano. Así. Eso es sinceridad, ¿no? Pocos se atreven a decir eso, yo creo que nadie. Bueno. Dice, porque han de distinguirse de una manera espiritual. Entonces ahora vamos a estar oyendo un mensaje. ¿Cómo lo vamos a discernir? Si hay disposición, eso es bueno porque sí que vas a entender. Si estás totalmente negado y rechazando las cosas del Espíritu, cuando terminemos va a seguir esta persona pensando de que es una locura, de que es ridículo. Y yo ya tengo mi plan.
y los planes de los hombres son para esta tierra. Pero la última palabra la tiene ¿quién? El Señor. Eso es un proverbio, son palabras de sabiduría, los dichos. Bien. Bueno, hay otro versículo, pero me gustaría dejar esto claro. Ahora vamos a empezar con un mensaje. Como tantos hay cientos y miles de mensajes. Es inagotable. Quiero discernirlo. Quiero distinguir lo que viene de parte de Dios acerca de este mensaje, que es para mí, no para el vecino. Esto es para el vecino, para el que está a mi lado. Lo que tengo para mí, ¿vale? Dios nos ama mucho. Lo queramos o no lo queramos, Dios no lo va a cambiar. Dios es amor y nos ama. Y nos ama. Y nos ama porque no quiere que nos salgamos con la nuestra. Ahí ya empieza el choque, ¿no? Dice, bueno, pues si me ama, lo justo sería que me dejara hacer lo que quisiera. Y que me protegiera y que no me pasara nada y que me prosperara. Y que eso es amar. Bueno, eso es lo que yo entiendo por amar. Pero Dios tiene otro concepto de amor. Dice, pues mira, todas estas cosas, si yo te dejara, si yo no te hubiera llamado para que cambies esta manera de vivir, te perderías. Y nunca tu nombre estaría escrito en el libro de la vida, porque solo los que están escritos ahí entrarán en la eternidad con Dios. Y los mansos, dice que heredarán la tierra. En un cielo nuevo y una tierra nueva, una renovación de esta tierra, ahí va a vivir el manso, el Hijo de Dios. Son promesas, ¿ves? Locura. Como nos salgamos de lo común, si yo no soy espiritual, o sea que no tengo el Espíritu de Dios, es locura. Dice, pero ¿cómo va a ser eso? Es imposible. Es posible. Y lo va a ser, porque Dios no miente. Dice, yo no soy hombre para que mienta. Nosotros mentimos. De hecho, lo acabamos de oír. Es como un arma del diablo, mentir, mentir, mentir. Y que te deja atrapado. Bueno, el que no es de Cristo, el mentir es una estrategia para sacar beneficios muchas veces, ¿verdad? Es del diablo. El problema es cuando nos queda este residuo de mentira y arrancamos una vida cristiana y no tratamos con ese tema. Eso sí que es peligroso, porque nos acostumbraremos a mentir, nos endureceremos, y eso no es bueno. Y empieza a llamar a lo malo bueno y lo bueno malo y nos complicamos, nos separamos del amor de Dios, ¿vale? Nos ama mucho por este motivo. Hay un versículo que apoya esto, ¿vale? Para que no hagamos lo que quisiéramos. Ese es el amor de Dios. Fijaros, nos cuida, nos disciplina, nos enseña, nos lleva a pruebas para que mejoremos. ¿Para qué? Para que no hagamos lo que queramos. Vuelvo a mencionar a Olivia, que decía, yo veo a la gente, los chicos y las chicas en el mundo, hacen lo que quieren, parecen libres, eso sí, pero eso no quiere decir que es una libertad verdadera. Esa libertad te lleva a la muerte, a atarte, ¿vale? Vamos a la carta a los Gálatas. Gálatas, después Efesios. Si encuentras Efesios, estás cerca. Y en el capítulo 5, sí, versículo 16 y 18. Bien. ¿Qué nos dice? Claro que todas las cartas dice que son para la instrucción de los creyentes.
es para instruir al creyente, porque el que no es creyente puede sacar ciertas enseñanzas, pero no puede llevarlas a cabo. ¿Ves? No puede, es imposible. Pero aquí nos instruye, nos dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Los deseos de la carne no siempre tienen que ser deseos pasionales, sexuales y de este tipo de pasiones. Hay otros deseos de la carne. Y como cristianos, hay deseos, hay gente que vive por y para ser importante. Eso es un residuo, eso es un pecado residual que tiene que ser tratado. Vive por tener cargos, pero no carga. Eso es. Vive por ser reconocido. Vive por este tipo de cosas. Quiere ser importante. Dice, bueno, es un cristiano. Bueno, los cristianos tenemos mucho horror, Por eso, cuando no somos espirituales, yo cuando no era cristiano, ¿qué pasaba? Que yo las cosas que tenía de Dios apenas las veía, no las discernía, no podía ver. Pero ¿sabes cuáles veía muy bien y muy claras? Las que no eran de Dios. Y ahí vamos, tenía el foco bien puesto, captaba todo. Te quiero decir que sí, que lo puedes hacer. Lo puedes hacer. Pero ¿y de qué valió? Es mejor mirar lo poco que tiene una persona de bueno, de Dios, de cambio, a posiblemente muchas cosas, ¿verdad? Que puedan ser pues, de su vida carnal y de su... Bueno, habría mucho tema también ahí, ¿vale? Necesita eso. Esto es un residuo. La importancia, ¿quién da la importancia? Tenemos que conocer a qué hemos sido llamados, o se nos ha olvidado. ¿A qué hemos sido llamados? ¿A qué? ¿No? ¿Y quién es más importante? ¿El que se sienta a la mesa a comer o el que sirve? Esto está en la Biblia. No conocéis el versículo, ¿no? Con libertad. El que sirve. Dice, bueno, pero voy a marcar yo un tiempo en esto, porque llevo tiempo aquí. Voy a marcar un tiempo. El que sirve durante unos años. Yo me pongo a mirar y digo, no, pues no pone eso, hasta que salga de esta tierra. Porque luego me espera un lugar mejor, que un día sí que estaré sentado en una mesa aderezada, que son las bodas del Cordero. Y ahí seremos importantes, al lado del que es más importante. Entonces, estos deseos, pasiones, pecados que van arrastrando, residuales, que esto hace un par de siglos o siglo y pico, en el cristianismo se hablaba bastante del tema de los pecados que están ahí en el residuo, ¿no? Que no acaban de ser limpiados por el Espíritu Santo. No acaba. No porque Dios no quiera ni pueda. Porque me he plantado. Cada uno sabe, conoce. El espíritu del hombre conoce al hombre. Sabe quién eres. ¿Sí? ¿Hemos leído el 18? Sí, yo creo que sí. No. Vamos al 17, que creo que es donde nos dice, porque el deseo de la carne es en contra del espíritu. Y el del espíritu es en contra de la carne. Dice, y estos se oponen entre sí, y ahora viene esto. ¿Para qué? No hagáis lo que quisierais. ¿Cuántas tentaciones tenemos muchas veces de hacer lo que quisiéramos? ¿Verdad? ¿Cuántas veces? Pero ¿y por qué decimos no? Porque eso no es lo que manda el Señor. Y es tiene que ser una vida con mucha disciplina. Pero esto nos da un paso ancho.
en la vida cristiana. Nadie que tenga un cargo, ni que tenga no sé cómo decirlo, ni que quiera necesitar elogios de nadie. Eso es totalmente carnal, es totalmente humano. Y eso está en contra de lo que es el Espíritu. Porque el Espíritu está a favor de lo que Él mismo ha inspirado, que dice esto y es esto. Y esto, dice, se oponen entre sí para que no hagamos lo que quisieres. Y dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Hablábamos el otro día que era estar bajo la ley. Decimos, bueno, los judíos eran los que estaban bajo la ley, que practicaban la ley de Moisés y demás. No, el que está bajo la ley es el que está siendo enfocado por la ley de Dios, diciéndole lo estás haciendo mal. Y si no eres creyente, estás bajo la ley también. ¿Por qué? Porque Dios te está diciendo que si incumples, serás condenado. Eso es vivir bajo la ley. Eso no quiere decir que la gracia nos permita hacer de todo. No es verdad. No es el tiempo de gracia ni el tiempo de ley. La gracia está desde el principio. Desde que Adán y Eva pecaron y hubo gracia para ellos por medio de un sacrificio. La gracia es completa en toda la Escritura. Nos ponemos bajo la ley. Y ahora Dios, si no eres creyente, te dice, estás bajo mi ley. Si incumples la ley, yo soy el juez. Dice, y en este tiempo estoy actuando como padre. Este es el tiempo en el que Dios Padre está actuando como padre. Hijos, 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 hijos de Dios. Pero cuando llegue el momento, ¿sabes cómo va a actuar? Como juez. Porque su ley está encima del hombre. Yo, como cristiano, eso sí que para mí es ridículo, ponerme bajo la ley. Que a veces me pongo porque ¿quién no peca? Pero no nos podemos dejar llevar. El cristiano en el momento pide perdón a Dios y es solución. Dios perdona. ¿Sí? Para que no hagamos lo que quisiéramos. Si esto nos causa un trauma, es mejor que tratáramos con este tema. Como a veces dice gente, háztelo mirar, ¿no? Hazte mirar este tema, porque si un día podemos entenderlo, y los que ya lo entendemos, es lo mejor que nos ha podido pasar. ¿Por qué? Porque la tendencia de la naturaleza que hay en nosotros, que es pecaminosa, que es desobediente, nos va a arrastrar. Si no nos sujetamos ni vivimos en el Espíritu, ¿qué ocurrirá? Que haremos lo que nos quisiéramos. Y si nos dejamos, empezaríamos a hacer lo que quisiéramos. Y Dios nos ama. Y no quiere que hagamos lo que quisiéramos, porque Él nos conoce lo que hay dentro del corazón de las personas. Su naturaleza caída, que le tienta, que lo arrastra a desobedecerle y alejarse de Él. ¿Sí? Vale. Vamos un capítulo más adelante, en el capítulo 6. Es peligroso escuchar el Evangelio y luego hacer lo que se quiere, lo que el hombre sembrare, eso, ¿lo sabemos? Sí, cosechará. Es peligroso, hay cosas que son peligrosas y hay cosas que son maravillosas, ¿sí? Es verdad, así se dividen muchas veces las situaciones, cosas peligrosas y cosas maravillosas. Vamos a un versículo para este tema. Es peligroso escuchar y el Evangelio y luego hacer lo que se quisiere. Es muy peligroso. Es muy peligroso y lo vemos muchas veces. ¿Por qué?
porque dice que la casa que se encuentre vacía y barrida, si no está llena de Dios, dice que vienen 7 espíritus peores. Y vemos la degradación de ciertas personas, ¿verdad? Los que llevamos trabajando en la obra, con una degradación cada vez mayor. Escrito está. Gálatas 6 y 7 nos dice, no os engañéis. Lo primero que encontramos aquí, que quiere decir que Dios no miente, y dice que es posible que nos engañemos a nosotros mismos. ¿Vivimos o hemos vivido esta situación? ¿Engañándonos a nosotros mismos? ¿A que sí? Vamos, yo creo. Dice, bueno, no tanto como eso, sí. Hemos querido mostrar algo que no es. Eso rompe la comunión entre los cristianos. Tener las cosas ocultas. Cuando tenemos algo oculto, se rompe la comunión. Así es. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Dice, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Es un principio. Y es un principio en la naturaleza. Y Pablo lo cogió, inspirado por el Espíritu Santo, y lo escribió. Si yo siembro patatas, recojo cebollas, ¿no? No. Es imposible. Pues este principio espiritual es una realidad, ¿vale? Entonces dice, no os engañéis, diciendo, no hay excusa. Usa tu hombre interior, lo más interior para ser lo más sincero que puedas. Y en eso acércate al Señor. Acércate. Pues mira, soy así, así. No quiero ser así. Entonces hay que acercarse al fuego que purifica para que siga siendo quemado toda impureza en nuestra alma y en nuestro pensamiento. Y nuestra vida empezará a cambiar. ¿Sí? Bueno, es un principio, es fácil de recordar. Esto es peligroso por esto. Ahora, hemos dicho que también hay cosa que es maravilloso. Vamos a leer un salmo, Salmo 40. Los salmos sabéis que son alabanzas. Son canciones. Y dentro de los libros del Antiguo Testamento, los salmos son muy importantes. Si alguien quiere conocer a Dios, todas las partes, todo lo que podemos aprender de Dios, de cómo Él es, de cómo actúa, está en los salmos. Están redactados en los salmos. Dios es mi luz y mi salvación. Una. Y de esas, así. Queremos saber, ¡bum!, a los salmos. Ahí está descrito todo de cómo Dios es, de cómo Dios actúa, de cuál es su grandeza, su majestad, todo. O sea que los salmos son un libro muy importante, que yo sé que a veces lo usamos para mandarnos una cartita, un salmo, ¿verdad? Y, el Señor, no sé qué, tal, qué bonito. Y está bien, mejor que mandar una tontería, claro. Los salmos, 40. Sí, 40, perdón, y en el versículo 8 y 10. Aquí lo tenemos. Esto es maravilloso. El escuchar el Evangelio y obedecerle. Dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Ahora dice, y tu ley está en medio de mi corazón. En medio de mi corazón, de mi interior, de lo que yo soy, está la ley, que es lo que hablábamos hace poco tiempo, la ley interior, la ley interna. Está, esa es la promesa, el Espíritu de Dios, su ley interna, ¿vale? Tu ley está en medio de mi corazón. He anunciado justicia en grande congregación. He aquí, dice, no refrené mis labios, Señor, tú lo sabes.
Dice, no encubrí tu justicia dentro de mi corazón. ¿Ves? No me engañé a mí mismo. No tenía artimañas, no vivía de una manera de dos vidas, no, vivía claramente, sinceramente. He cumplido tu fidelidad, he publicado, tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad es grande. ¿Qué pone? En grande asamblea. O sea, nos hace referencia a que él no ha ocultado nada delante de las personas, porque delante de Dios es imposible que podamos ocultar. Pero delante de la gente, dio testimonio de su vida, de cómo él conocía a Dios, de lo que él esperaba en Dios, de que es maravilloso escuchar el Evangelio y ponerlo por obra. ¿Cómo suena? ¿Cómo discernimos esto? Que es gravoso, que me corta la libertad, que ya no puedo hacer lo que quiere. ¿Sabes por qué? Porque Dios nos ama. Si no nos amara, habría dejado a la humanidad que se perdiera, uno por uno, y Él seguía siendo Dios. Pero en su naturaleza, Él es amor y justicia. Entonces no dejó, tuvo misericordia y compasión. Mira, cualquier mensaje que podamos, sea quien sea, compartir en la congregación, en la iglesia, a una persona, que no tenga una carga fuerte, grande, de misericordia, de compasión, de ánimo que Dios puede en ti, no está bien. Le va a caer como una losa encima de él. ¿Por qué? Porque el mensaje va cargado de misericordia. El Evangelio, aunque dice, y si no creyeres, te condenarás. Eso parece que no tiene ningún tipo de misericordia, la tiene, porque previo a la condenación, Dios llama a escuchar. Y si escuchamos y no hacemos, lo que siempre segarás, y si escuchamos y lo hacemos, maravilloso. No sé si está valiendo el testimonio que Dios da, pero es una realidad. Y eso no puede cambiarlo. Lo crea o no, no se puede cambiar. Lo que está escrito, escrito está. El que añade, quite, dice que tendrá un problema con Dios. Lo que escrito está, escrito está. ¿Vale? Bueno. Venga. Vamos a ir a unos libros más atrás, también en el Antiguo Testamento. En el libro de Levítico. ¿Verdad? Este libro que a veces nos cuesta un poco seguirlo y leerlo y aprender de él. En el capítulo 6, versículos 12 y 13, vamos a ver que hace una alusión al fuego, ¿vale? Porque qué persona, qué cristiano no necesita una continua purificación o un continuo fuego en su corazón. No se concibe, una cosa se contraría de la otra. Si hago esto es que está pasando algo que no está bien. En el 12 dice, y el fuego encendido sobre el altar, que dice no se apagará, sino que el sacerdote dice que pondrá en él leña cada día y acomodará el holocausto sobre él y quemará, dice, sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar y no se apagará. Hay un fuego dentro, o debe haberlo, y es ese fuego el que nos mantiene vivos, nos mantiene con calor, nos mantiene con vista porque es luz también. Y tomarnos esa libertad equivocada o ese engaño de
de alejarnos del fuego. No, este fuego quema mucho. Y apartarnos, sufriremos unas consecuencias. El fuego de Dios puede ser purificador, pero puede ser destructivo. Y el Señor vendrá a juicio con las naciones en su día, con fuego abrasador y de justicia. Si esto podemos trasladarlo a nuestros días, a nuestra generación, a nosotros, al día de hoy, y decimos que no se apague el fuego. Tenemos una canción de eso, que hay en mi corazón, que no se apague, porque sabemos lo que es sentirnos apagados. Si tenemos mucha soberbia y mucho orgullo y mucha dificultad y mucha impureza, la tendencia es apartarnos del calor y de la luz, andar un poco en tinieblas a ver si hago la mía. Dios te ama, no quiere que te hagas eso, porque te vas a hacer daño. Pero era algo que dentro de los oficios en el Antiguo Testamento, eso era como cada cosa estaba ordenada y tenía que cumplirse claramente. Entonces sí que lo podemos trasladar porque todo esto era sombra del que había de venir, que es Jesucristo. Si se apaga Cristo en nosotros, el Espíritu Santo representa, ¿verdad?, el fuego, el agua, el viento. Si se apaga el fuego que hay en nosotros, el que ha sembrado el Espíritu Santo, si apagamos la voz del Espíritu, si contristamos al Espíritu Santo, estamos yendo en contra de lo que Dios está diciendo que no haga. No lo dejes apagar. Si sirve de ánimo, me alegro. Si hay oídos sordos, lo que sembré voy a cosechar. Sea cristiano o no lo sea. Es una ley, ¿vale? Tenemos ese apunte ahí, pero vamos a ir al Nuevo Testamento, que es la parte que ahora, y aquí acabamos. En la primera carta que escribió Juan, estas cartas pequeñitas que encontramos antes de Apocalipsis y de las cartas así más cortas de Pedro, en el capítulo 1. Y en el capítulo 1, en el versículo 5, lo primero que nos encontramos, como siempre digo, hay un subtítulo, Dios es luz. Bien, y dice, este es el mensaje que hemos oído de Él. Y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. En Él no hay mutación ni sombra. Quiere decir que no hay una parte que sea dudosa de Dios. Dios no tiene esa parte, pero nosotros sí que dudamos de Dios porque no tenemos fe. No entendemos lo que pasa porque no tenemos fe, porque el que tiene fe entiende. Para entender las cosas espirituales hay que creer a Dios. Y el que cree a Dios nace de Dios y es resucitado en su espíritu y se puede comunicar con Él. Y empezamos a conocerle y adorarle. ¿Cómo podemos adorarle de verdad? Porque tenemos una buena comunicación con Él. Porque esa es la manera. Nuestro espíritu está vivo, el fuego está encendido. Al cristiano no le cuesta comunicarse con Dios, estar en la congregación, aprende a vivir en la casa de Dios. Y el que ha aprendido vive sinceramente. Ya está. Ahora, no tiene en el 6. Si decimos que tenemos comunión con Él, con el Señor, si yo digo, yo tengo comunión con Dios, ¿vale? Eso lo dice mucha gente también. Pero a la vez dice que andamos en tinieblas, tenemos sombras. Dice, tenemos comunión unos con otros,
voy a leerlo desde el principio para decirlo bien. Dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión. No lo estaba diciendo bien. Tenemos comunión los unos con los otros. Si andamos en luz, tenemos comunión. Yo hice un poco antes de adelantarme, ¿no? Cuando se rompe la comunión es porque no andamos en luz. Simplemente, cada uno se eche la culpa de quien quiera. Pero yo quiero hacer caso a Dios. Tenemos comunión los unos con los otros, bien. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. O sea que dice que hay pecado, que el pecado es lo que hace que se rompa la comunión. Entonces, solución para el creyente, acerquémonos, avivemos el fuego, no tengamos ni luz ni sombra, actuemos desde nuestro hombre interior, desde nuestro corazón. Estas son cosas que hay que morir a la carne y empezar a saber vivir en el Espíritu. Yo no quiero ser el que predique solo y no haga. Yo quiero hablar de Cristo teniendo su respaldo, su unción, y desarrollar lo que Él me ha dado. Y quiero vivir sinceramente. Con problemas, muchos. Pero cuando están puestos en Dios, hay solución. Fíjate que todo, y aquí acabo, este mensaje empezó, este pensamiento con algo muy, muy contradictorio. Y aquí sí que vamos a pensar cualquier cosa de todo esto. Y empezó con el dolor. Dice que el dolor trae esperanza y gozo. ¿Habíamos pensado en esto? De una manera humana dices, el dolor trae dolor. Y poca esperanza y poco gozo, ¿no? Pero si lo miramos en Dios, el dolor en Dios, el dolor ya no dolor de una herida, digo, dolores interiores, quebrantos, dolores. En Dios viene esperanza y viene gozo. Por encima, Pablo escribe a Timoteo, hablando de su fe, que ya aludía a su abuela y a su madre, que tenían esta misma fe. Dice, me acuerdo de ti, de tus lágrimas, de tus dolores. ¿Y qué dice después? Me gozo. Dices, uy, se gozaba de que... No, ¿ves? Si lo discernimos en el Espíritu y entendemos, porque tenemos la fe, veremos que en Dios hay esperanza, hay salida, hay cambio. Está todo preparado para el bien de las personas. O sea que, ánimo. No es para uno, ni para dos, ni para unos elegidos. Es para todo el que cree. Para todo el que cree. El que cree a Dios. Y todo esto será una realidad en todos. En todos. Dios es amor y no quiere que hagamos lo que nos diera la gana porque nos vamos a destruir. Que así sea. Que así sea. ¿Vale? Vamos a luchar por ello. ¿Sí? Amén.